Hola, hoy vamos a hablar de compatibilidad en relaciones, pero de verdad, no solo yo soy Leo y él es Escorpio, sino lo que normalmente define si una relación fluye o se traba. Venus, Marte y la Luna. Porque el Sol describe mucho de la personalidad, sí, pero las relaciones se sostienen o se complican más por cómo amas y qué valoras en pareja. Venus, como deseas, actúas, tomas iniciativa y discutes. Marte, ¿y qué necesitas para sentirte emocionalmente seguro? Ah, la Luna. Si quieres entender por qué hay atracción, por qué la convivencia a veces cuesta, y por qué uno necesita hablar y el otro necesita silencio, esto es para ti. 1. Venus. ¿Cómo ama la persona y qué entiende por amor? Venus habla de estilo de amor, romántico, práctico, libre, intenso, detalles, regalos, demostraciones, placer y cariño, valores. ¿Qué considera correcto y bonito en una relación? La primera gran trampa en compatibilidad es esta. Puedes amar de verdad, pero en un idioma que la otra persona no interpreta como amor. Ejemplos. Alguien demuestra amor con hechos y cuidado. Otra persona necesita palabras. Otra necesita tiempo de calidad. Otra necesita contacto físico. Otra necesita detalles y atención. Y los dos pueden sentir, yo sí me esfuerzo, pero no me valoran. A veces sí te valoran, solo que no lo leen como tú esperas. ¿Cómo comparar Venus entre dos personas? Principio simple. Cuando las Venus están en elementos compatibles, fuego, tierra, aire, agua, suele ser más fácil. Ritmo parecido. Fuego, plus, aire, chispa, entusiasmo, movimiento. Tierra, plus, agua, estabilidad. Construimos algo. Fuego, plus, agua. Intensidad y emociones fuertes. Puede haber subidas y bajadas. Tierra, plus, aire. Choque típico. Uno pide seguridad concreta, el otro necesita ligereza y espacio mental. Ojo, cualquier combinación funciona si se hablan las expectativas. 2. Marte. Deseo, iniciativa, límites y manera de pelear. Marte es: ¿cómo persigues lo que quieres? ¿Cómo muestras deseo? ¿Cómo pones límites? ¿Cómo discutes? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo actúas cuando te enojas o cuando quieres resolver? Por eso Marte es clave. A veces dos personas tienen Venus lindas, pero sienten que falta química o iniciativa. O al revés. Venus distintas, pero Marte genera una atracción potente. Idea central de Marte. Marte muestra qué te activa, cómo tomas la iniciativa y cómo enfrentas el conflicto. Algunas energías de Marte discuten fuerte y se les pasa rápido. Otras se callan, acumulan y explotan después. Si no entienden esto, terminan peleando por el estilo en vez de resolver la causa real. 3. La Luna. Seguridad emocional y compatibilidad en lo cotidiano. La Luna es lo más automático: cómo te calmas, qué es hogar para ti, cómo reaccionas bajo estrés, cómo te apegas, qué necesitas cuando estás sensible. Si Venus es cómo amo, la Luna es cómo necesito que me amen cuando no estoy bien. Ahí nace gran parte de la compatibilidad de convivencia. Uno se regula con silencio, otro con conversación, otro con orden, otro con comida, ritual de hogar, otro con movimiento, otro con abrazos y contención. Cuando la luna no recibe lo que necesita, la persona puede volverse ansiosa, fría, irritable o controladora. No porque no ame, sino porque el sistema emocional está buscando seguridad. 4. Las conexiones más importantes que mirar primero en sinastría. Si comparas dos cartas, estas son las combinaciones que más se sienten. 1. Luna de una persona,
Venus de la otra. Da la sensación de me quieren como necesito. Es excelente para vínculos largos, cariño, cuidado, comodidad emocional. 2. Venus, Marte, en ambas direcciones. Es la combinación clásica de atracción. Me gustas. Plus, me activas. Se nota mucho con conjunción, trígono, sextil. Fluye. Cuadratura, oposición. Muy fuerte, pero puede ser más intensa y reactiva. 3. Luna, Marte. Puede ser me mueves todo. Pasión, protección, intensidad, pero también disparadores emocionales. Requiere madurez para no discutir en caliente. 4. Luna. Luna. Compatibilidad de ritmos. Hogar. Hábitos. Necesidad de contacto. Forma de cuidar. Cuando las lunas se entienden, convivir se hace más fácil. 5. Método práctico sin tecnicismos. 9 preguntas. Si no quieres meterte a aspectos todavía, responde esto, tú y tu pareja. ¿Cómo me gusta recibir amor? Palabras, hechos, tiempo, detalles, contacto. ¿Cómo lo demuestra mi pareja normalmente? Cuando quiero cercanía, ¿lo digo directo o espero señales? Mi pareja. ¿Cómo toma iniciativa? ¿Más activa o más reactiva? En conflicto, ¿yo qué hago? Hablo ya, me cierro, me voy, presiono, lloro. ¿Qué hace mi pareja? ¿Qué me calma cuando estoy mal? ¿Qué calma a mi pareja? ¿Qué vida cotidiana es ideal para cada uno? Orden, caos, planes, espontáneo, gente, privacidad. Si son distintos, no es incompatibles. Significa, necesitan acuerdos y traducción. 6. Problemas típicos. Venus, Marte, Luna y cómo arreglarlos. Problema 1. Yo sí amo, pero no lo nota. Normalmente es diferencia de Venus. Idiomas de amor distintos. Solución. Decirlo explícito. Para mí, amor es pedirlo sin culpa y dar ejemplos concretos. Me serviría que me digas X. Me ayudaría que hagas IA. Amor sin instrucciones muchas veces es esperanza. Amor con acuerdos es madurez. Problema 2. No coincidimos en la intimidad, en la energía de pareja. Esto es Marte, principalmente. Ritmo, iniciativa, deseo, forma de acercarse. Solución. Hablar claro de frecuencia, tiempos, límites, expectativas. Quitar vergüenza del tema. No comparar con el pasado. Crear rituales. Día, ambiente, momentos de conexión. Problema 3. Nos queremos, pero la convivencia es difícil. Esto suele ser la luna. Hábitos, descanso, necesidades emocionales, rutina. Solución. Reglas simples de casa y reparto de tareas realista. Tiempo individual sin culpa. Protocolo post-discusión. ¿Cómo se repara el vínculo? Problema 4. Nos atraemos mucho, pero vivimos en montaña rusa. Suele haber tensiones fuertes, Venus-Marte o Luna-Marte. Atracción. Plus, gatillo emocional. Solución. No discutir en el pico emocional. Usar pausa. 20-30 min. Reglas del conflicto. Sin insultos, sin amenazas, sin sacar el pasado. 7. Diccionario rápido por elementos. Para entender estilos. Fuego. Aries, Leo, Sagitario. En Venus. Marte amor. Entusiasmo. Orgullo. Intensidad positiva. Deseo. Acción. Directo. Rápido. Con valentía sombra. Se apaga con rutina. Reacciona fuerte. Necesita. Admiración. Honestidad. Aventura. Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. En Venus, Marte amor. Estabilidad. Cuidado práctico. Constancia deseo. Acción. Sensorial. Regular. Confiable sombra. Puede parecer frío o crítico. Necesita hechos, seguridad, planes.
lealtad. Aire, Géminis, Libra, Acuario. En Venus, Marte, amor. Conversación, complicidad, ligereza, amistad, deseo, acción. Juego mental, curiosidad, novedad, sombra. Se distancia si hay drama o control. Necesita libertad, diálogo, respeto por el espacio. Agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. En Venus, Marte, amor. Profundidad, unión, ternura, intimidad emocional, deseo, acción. Desde confianza y conexión, sombra, celos, miedo a perder, absorción. Necesita contención, lealtad, verdad emocional. La luna por elementos, ultracorto. Fuego, se calma con acción y motivación. Tierra, se calma con rutina y orden. Aire, se calma hablando y entendiendo. Agua, se calma sintiendo y siendo contenido. 8. ¿Cómo usarlo ya? Guía para tu audiencia. Haz esto. Busca tus signos de Venus, Marte y Luna completa. 3 frases. Mi Venus se siente amado. ¿A cuándo? Mi Marte se activa cuando. Mi Luna se calma cuando. Pídele a tu pareja lo mismo. Comparen y creen acuerdos. ¿Cómo se demuestra amor en lo cotidiano? ¿Cómo se discute sin destruir? ¿Cómo se repara después del conflicto? Eso es compatibilidad real. No perfectos signos, sino comunicación. Plus, acuerdos. Plus, cuidado. 9. Cuando no es astrología, banderas rojas. Ninguna sinastría perfecta arregla. Falta de respeto, manipulación, violencia, en cualquier forma. Control total, infidelidad normalizada, adicciones sin tratamiento. Astrología es para entender y elegir mejor, no para aguantar lo que te rompe. Si te sirvió este contenido y quieres más sobre astrología y relaciones, suscríbete al canal. Mi nombre es Selena Reyes y déjame en comentarios tus signos de Venus, Marte y Luna, y si quieres, los de tu pareja.